El ministro de Economía, Luis Castilla, sustenta en el Congreso el proyecto de ley de contrataciones del Estado. En una sesión conjunta entre la Comisión de Economía y la de Fiscalización, el titular del Ministerio de Economía señaló que esta propuesta permitirá incrementar la eficiencia del Estado para adquirir bienes de calidad. Destacó que la iniciativa pretende sincerar los precios de los bienes a contratar para que estén acordes con el mercado y con la posibilidad de que el Estado solicite a los postores un valor estimado desagregado. La propuesta de ampliar el supuesto de exclusión del ámbito de aplicación de la norma a las compras que no superen los 8 UITs, esto permite movilizar recursos. Básicamente estamos hablando de poder movilizar hasta una tercera parte de los montos desembolsados. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿cómo es esto de subir el tope de 3% a 8%? ¿Se está relajando? Digamos, no. Se está dando esta mayor flexibilidad para que haya agilidad y rapidez, pero ¿a cambio de qué? A cambio de que haya supervisión del OCE, 1. 2. La posibilidad del tribunal de sancionar a los proveedores que incurran en infracciones tipificadas en la ley. 3. Los proveedores se encuentran inmersos en supuestos de impedimentos para ser participantes, postores o contratistas. Y 4. Debe haber un registro adecuado en la RNP. Hoy en día esto no existe. Y si estamos, de cierta forma, ampliando el umbral, tiene que ser, obviamente, acompañado de una mayor supervisión. Tenemos ahora declaraciones del congresista nacionalista José Gutiérrez en torno a la situación de su colega de bancada, la suspendida congresista Zenaida Uribe. Bueno, la Procuraduría del Jurado Nacional ha denunciado, corresponde ahora al Ministerio Público, dejémoslo ahí. Creo que el Ministerio Público siempre busca ser muy objetivo en la formulación de su denuncia o en todo caso cuando viene en términos de acusación, de tal manera que hay que dejarlo ahí, habida cuenta de que este documento, entiendo, es del año 2006 o 2005-2006. Hay muchas cosas que analizar al respecto, pero yo no soy el indicado. Una opinión de mi parte, que dejémoslo al Ministerio Público que actúe como tal, ¿no? ¿Podría perder su curul también la congresista? En todo caso, ¿han evaluado separarla mientras duren las investigaciones del Jurado Nacional de Elecciones? ¿Qué es lo que han considerado dentro de la bancada o no se tocó el tema? No, en la bancada no hemos tocado el tema. Todavía no nos hemos reunido para ver ese caso. En su momento se verá y en su momento saldrá una comunicación. En mi opinión es que el Ministerio Público, la Procuraduría del Jurado y todos los actores que tienen que ver en este tema cumplan su función, de tal manera que cualquier declaración nuestra no debe alterar en nada, ni presionar en nada el accionar que ellos tienen como institución del Estado, que además constitucionalmente está reconocida así, ¿no? Gracias. Cambiamos de tema para hablar de un tema que es absolutamente sensible y que no es la primera vez que lo abordamos aquí en Más que Noticias, pero hay que insistir en ello, porque no hay derecho que más de 200 mujeres se hayan visto afectadas o hayan perdido la vida en el proceso de tener que dar a luz a un bebé o de seguir con un embarazo inviable. Y por eso es que el Código Penal peruano establece y autoriza o permite la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre está en peligro. Sin embargo, y además hay que mencionarlo, hay instituciones, hay 14 hospitales peruanos, incluido la Maternidad de Lima, que muestran su disposición y han hecho esfuerzos para viabilizar el aborto terapéutico. Sin embargo, a falta de protocolo, es que los médicos prefieren no ejecutarlo porque tienen miedo luego verse involucrados en un proceso judicial. Cuando las organizaciones internacionales, tribunales internacionales, le han ordenado al Perú que ya tiene que publicarse este protocolo. Pero han pasado 3 gobiernos. Susana Chávez me acompaña esta tarde y es directora general de Pronsex y una de las impulsoras, organismo impulsor de que este protocolo se viabilice y se ponga en práctica. 3 gobiernos y no ha ocurrido absolutamente nada. Así es. Y además este último gobierno con la atenuante que prometió legislar el protocolo de aborto terapéutico. Y ahora a 2 años hemos tenido que hacer una ardua lucha para tener finalmente el compromiso de la ministra de Salud que lo aprobaría en este semestre. Así se comprometió ante el Congreso y estamos esperando este instrumento. Se le vence el plazo porque su palabra era al 30 de julio teníamos protocolo.
Pero entiendo que, primero hablemos de cómo debería ser este protocolo para compararlo versus a lo que ustedes ya saben que se viene. Así es. Digamos, este es un protocolo que tiene que ajustarse a lo que dice el Código Penal en el Perú, en el artículo 119. Y señala 2 condiciones básicas para las cuales una mujer puede acceder al protocolo. Hasta 3 diría yo. Que sea atendida por un médico, que sea para salvar la vida, ¿no? Y para evitar un daño grave y permanente. Entonces, esas 3 condiciones establecen una serie de parámetros que implica no tan solo que la mujer no muera o no que se vea en una situación inminente de muerte, como en algún momento han querido proponer como una salida, sino justamente es una medida para evitar, para prevenir un daño grave y permanente. Y eso implica que se actúe antes que el daño ocurra. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque el tema de discapacidad, de reducción de años de vida de una mujer, hay que cuidarlo como cualquier otra persona, ¿no? Claro, claro. Y no hay derecho a exponerla a una situación totalmente arbitraria. Además, para aclarar que no se trata aquí entre elegir en la vida de la madre o la vida del feto en una situación límite, ¿no es cierto? Porque además la ley ya tuvo esa discusión previa. Y esa discusión previa, la propia legislación peruana decidió dar una prerrogativa a la vida y a la salud de la mujer. No tan solo a la vida, a la salud. Y creo que esa interpretación de la salud ya nos plantea un parámetro sobre el cual hay que partir y que el Ejecutivo no tiene que volver a interpretar una ley que está claramente establecida. Entonces, cuando se plantea un enfoque muy reducido, como por ejemplo decir, no, solamente hasta 13 semanas de edad gestacional podemos actuar, cuando todos sabemos que la mayoría de complicaciones se van a presentar en el segundo trimestre. Exacto. Entre las 12 y 22 semanas. Cuando ya empieza la formación del cuerpecito del bebé, ¿no es cierto? Cuando además los daños que se van a evidenciar comienzan a aparecer. Exacto. Por ejemplo, una mujer que se le diagnostica un cáncer, probablemente en los 3 primeros meses pase como un tema de diagnóstico, pero cuando se aclare el diagnóstico, ¿qué se va a hacer? Se le va a decir a una mujer, no, tu tratamiento de quimioterapia va a esperar hasta... No, claro. Eso no puede volver a ocurrir porque es contrario a la ley. Es bueno graficar con ejemplos específicos para que la gente entienda, porque hay un caso emblemático de una muchacha que venía con un embarazo de bebé anencefálico, un bebé que tiene el cerebro por fuera. Claramente era un embarazo inviable y sin embargo tuvo que continuar con él. Claro, además era un embarazo que le hacía daño a la salud de ella, porque cuando uno tiene un embarazo anencefálico, no es tan solo hay un tema de angustia, de saber que obviamente uno está llevando en el crecimiento y que te pregunten, ¿y cómo y cuándo van a nacer? Claro. Cuando obviamente sabes que inmediatamente de nacer va a morir. Va a morir. Entonces, imagínate tú esa carga en su primer hijo, 17 años, eso someter a cualquier persona en una condición. Es un estrés emocional. Pero además, este tipo de malformaciones vienen acompañadas de otro conjunto de síntomas. Por ejemplo, un crecimiento desmesurado del abdomen porque hay una producción de líquido muy grande y eso va generando daños que definitivamente exponen a una situación de riesgo. Entonces, la recomendación del protocolo de aborto terapéutico para esta mujer no tanto fue que tenía un feto anencefálico, fue que ese feto anencefálico le hacía un profundo daño a la salud. Y como fue demostrado, una profunda depresión, un miedo, tanto es así que la muchacha se fue del país. Entonces, imaginémonos situaciones extremas en que a una mujer le obligan además a trasladar un embarazo donde sabe que se convierte en un ataúd viviente. Exacto. Porque si uno mira, este feto es clínicamente muerto porque no tiene acción cerebral. Entonces, esto ha sido calificado como un acto de profundo daño y además como una crueldad. Eso es lo que iba a decir, la palabra es crueldad, porque obligar a esta pobre mujer a llevar a término ese embarazo con todo lo que implica para su salud física y también mental, es crueldad. Ella tristemente tuvo que terminar con el embarazo. Así es. ¿Cierto? Y en el Perú más o menos se estima que alrededor de 110 a 120 embarazos encefálicos ocurren. Yeah. O sea, no se trata de decir, no, es un caso y eso ocurre una vez en la vida.
No, pues porque... Bueno, tiene que haber ley y para todos por igual. O sea, el trato tiene que ser para todos por igual. No es porque sea un mínimo porcentaje. Entonces, para ti no existe ley y tú arréglatelas. Totalmente. Lo que tú señalas es importante. Pero además, la ley tiene que ser predecible. Claro. Si hay un marco legal, tiene que decirme a mí a qué tengo derecho, claro, y que no voy a ser sujeto de evaluación, de testeos, de firma de revocatorias de consentimiento, no tan solo de consentimiento informado, a que me obliguen a firmar papeles, a que me expongan, a que personas vengan y me presionen a que tengo que continuar un embarazo, claro, o sencillamente a decir, ¿sabes qué? Este daño que tú tienes, porque yo lo digo, no puedes someterte porque tú puedes resistir hasta el final. Claro, seguramente no voy a morir en los 40 días, pero voy a morir en 2 o 3 años. Claro. Y lo que implica para una mujer en edad reproductiva morir en 2 o 3 años. Claro. Entonces, esto realmente nos lleva a una situación inaceptable. ¿Cómo se viene? Que entiendo que ya el Ministerio de Salud y la ministra tienen preparado un protocolo que no las convence. Nosotros esperamos, nosotros no lo conocemos todavía, sabemos de las preocupaciones que se han circulado de personas que han sido convocadas, tales así que la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología ha planteado diciendo hay estándares mínimos, nosotros nos acogemos a esos estándares, que significa no poner trabas administrativas, que significa prestar un servicio y que además tengamos la confianza, como ha ocurrido en los 14 hospitales, que los temas que se han ido atendiendo han sido acordes a ley. Por lo tanto, el ministerio no puede disminuir arbitrariamente un estándar que ya está aprobado, que ya está funcionando. Y no hay ninguna noticia que esté circulando que en algún hospital se esté mal usando el protocolo de aborto terapéutico donde se viene haciendo. ¿Cuál es la pretensión del ministerio en ese sentido? ¿Reducir el aborto terapéutico a casos en que están, con lo que tú decías, al borde de la vida y la muerte? O sea, puede llevar a una interpretación, a una situación límite, a exponerla a situaciones de presiones y chantajes sin, digamos, preservar su derecho a decidir, porque una mujer tiene derecho a decir cuánto riesgo puede correr, porque yo puedo efectivamente decidir... No se puede vulnerar el derecho a la vida. Por supuesto, y además yo puedo decidir finalmente si yo tengo un embarazo, digo, ok, yo continúo. Porque además hay una cosa muy dramática, la mayoría de estos embarazos son deseados. Ese es lo más triste. ¿Por qué? Porque son situaciones totalmente inesperadas. Entonces, una mujer que probablemente ha estado inclusive sometiéndose a reproducción asistida para tener hijos. Imagínate que se identifique una malformación grave que a ella le produzca una enorme angustia. ¿Y le van a decir, no, esa es tu responsabilidad? No. Entonces, la ley la protege. Entonces, no podemos agregar situaciones extremas en que, francamente, las mujeres no son sujetos totalmente Quisiera, ajenos. para terminar, Susana, si me permites, para acotar el tema, porque por ahí de repente alguien está viendo y dice, ¿y en qué casos se aplica? Bebés con malformaciones, las madres... En la medida que las malformaciones le hagan daño a ella. Claro, porque por ahí alguien puede decir, y claro, y si sabemos que, porque ahora hay pruebas que te permiten saber que viene con un síndrome de Down, que, digamos, ¿a qué casos específicos se aplica el aborto donde se demuestre que hay un daño grave y permanente. Entonces, los daños a la salud mental, los suicidios en el caso de adolescentes, son temas que hay que valorar. Entonces, creo que no es, y hay mecanismos de hacerlo, además de saber cuándo efectivamente una mujer está en una situación de profunda angustia. Esa es una cosa que podemos conocerlo, ¿no? Y aparte de los problemas físicos que efectivamente se pueden presentar. Muy bien, entonces, nada, estamos atentos a qué es lo que se resuelve. Y el pedido es, digamos, ajustarse a lo que ocurre a nivel internacional. Así es. Y a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud. Y a reconocer, por ejemplo, que el embarazo en niñas menores de 8 años es un inviable, crimen. Por el amor de Dios. Es un crimen. Es un crimen, de acuerdo. Susana, un placer conversar contigo. Muchas gracias. Gracias. Pausa y volvemos.